con ustedes. El gusto es nuestro. Hernán, ¿qué se puede decir sobre la situación en el día a día, el minuto a minuto que se está viviendo allí en Chubut? Mira, está la situación complicada. Tenemos tres grandes incendios en Chubut. Uno está controlado, que es el del caso de eh, ¿De eh, Puerto Patriada el o no? Turbio. Ah, bien, No, bien. no, el Turbio. El Sí. Turbio es un incendio que arrancó en diciembre, también en este caso por una tormenta eléctrica. Ujú. Tiene unas 3.000 hectáreas arrasadas por el fuego, en un área que ya había sufrido tormentas eléctricas en su momento, cosas que están siendo, digamos, cada vez más recurrentes en la Patagonia y no eran comunes, ¿no? La de Sí. tener tormenta eléctrica en verano, y a veces caen los rayos en zonas de muy difícil acceso para el ataque rápido del fuego, como también sucedió en el Parque Nacional Los Alerces, a donde no hay dato oficial de cuántas Ujú. hectáreas se perdieron, pero cuando uno ve un poco las satelitales a ojo, sabe que por ahí estamos en cerca de 10.000 hectáreas en el Parque Nacional Los Alerces, ¿no? Tremendo, sí. Eso realmente es un incendio que la verdad que se llegó tarde a poder apagarlo. Hubo después un primer control y después una reactivación, que es uno de Ujú. los problemas que podemos tener en esta época, que a veces hay mucho viento y en ciertas zonas que estaban ya en ceniza, si estaban en la guardia de ceniza, se reactivan. En el Turbio estamos hablando del último parte oficial, sigue hablando de 12.000 hectáreas. Siempre se demora la actualización por una cuestión de que no es la prioridad estar mirando cuánto se está quemando, sino estar atacando el foco, y además necesita unos cálculos relacionados a que no haya nube, no haya humo, para poder saber cuánto se expandió un poco más precisamente. Pero en el día de ayer se volvió a reactivar el fuego después de un par de días que estaba un poco más calmo después de la lluvia que tuvimos el domingo. Para el día de hoy se esperan lluvias, con lo cual está el escenario un poco más optimista de que la lluvia ayude al trabajo que están haciendo brigadistas, en un escenario de crisis climática que lamentablemente nos dice que este era una especie de ecocidio anunciado, porque ya venimos de un verano en el que habíamos tenido los peores incendios forestales de la Patagonia en las últimas 3 décadas, y este empieza a tratar de imitar el año anterior, ¿no? Estábamos muy preocupados. De hecho nosotros ya habíamos hablado con las provincias frente a algunos recortes que venía haciendo Nación respecto de manejo del fuego, respecto de Sí. bosques. Había varios recortes ya planificados para este año que no estaban, digamos, mano a mano con lo que está diciendo la ciencia respecto de la crisis climática y cómo nos afecta. Y además científicos de la Patagonia ya venían alertando también que este verano iba a ser complicado. Las provincias patagónicas estaban empezando a coordinarse, pero bueno, cualquier foco se puede convertir en un sitio de magnitud si no tenemos una alerta temprana y un ataque temprano al fuego, ya sea accidentales o intencionales, que es otra cuestión. El punto central acá es que la capacidad de las provincias y del Estado Nacional es baja frente a la crisis climática en la que nos encontramos. Bien, Hernán, ¿y cómo están trabajando? Entendemos que son en muchos organismos. En el caso, el que vos estás liderando, el de Greenpeace, ¿cómo trabajan en conjunto con los bomberos, con la provincia o con quienes están liderando todo lo que es este trabajo, ¿no? Este equipo. Mira, nosotros no tenemos cuerpo de brigadistas Ujú. propio, no es el área que manejamos. Sí hemos tenido equipo que trabaja en terreno en los temas de deforestación ilegal, frenando inclusive deforestación ilegal, pero es otro tipo de Sí. accionar, ¿no? En tierra, cuando avanza una topadora, en el fuego necesitas una especialización, y además hay áreas en las que, por ejemplo, cuando es un incendio en área rural y no ya en la zona urbana, ahí donde sí hay, bueno, bomberos voluntarios y hay brigadistas comunitarios también. En otras zonas es un área donde no puede pasar nadie más que los brigadistas profesionales, y donde es parque nacional es aún menos, ¿no? O sea, Ujú. en general son zonas a donde actúan los brigadistas, y de hecho prefieren que no vaya gente a colaborar a esa zona por lo riesgoso que puede ser, ¿no? Lo riesgoso que puede ser y lo complejo que puede ser frenar un incendio de varios kilómetros. La gente tiene que dar una magnitud que lamentablemente lo que lo va a terminar apagando va a ser la lluvia. Por más brigadistas que pongas a esta altura y aviones gigantes que pongas, ya es tarde. O sea, para apagarlo había que apagarlo el primero o segundo día. Una vez que eso no lo lograste, estamos hablando de varios kilómetros de frente de fuego, y de una situación en la que la magnitud de lo que se está prendiendo es como si uno quisiera apagar un incendio, su casa. Imagínate toda tu casa prendiéndote fuego, vos queriendo apagarla con un vaso, ¿no? Con agua. Eso es lo que tira un avión hidrante frente al fuego que vos tenés, ¿no? Entonces, como que la verdad, lo que se hace con los brigadistas y con los aviones hidrantes
es intentar de controlar el perímetro y sabiendo que todo lo que está quemándose adentro muy probablemente mucho se queme, ¿no? O sea que es muy difícil controlar el incendio y de ahí es lo que nosotros estamos hablando, de que el ataque rápido es fundamental. El tema de los pinos exóticos es un problema de larga data en Patagonia no resuelto, que está generando expansión fuerte de los incendios. El caso de Patriada es un ejemplo, una zona que se quemó como 5 veces porque justamente tenía pino exótico, y cada año después del incendio tiene más pino todavía porque coloniza más rápido que el bosque nativo, y así que tenés un problema ahí de expansión del pino que te genera mucho más velocidad del fuego, además de un cambio del bosque hacia una plantación y una pérdida de biodiversidad enorme, ¿no? Bueno, me quedo con esto que dijiste, Hernán, de que el avión hidrante es apagar el incendio de una casa con un vaso de agua. Porque tenemos como todos una fascinación alrededor de los aviones hidrantes y nos estás dando a entender que no producen el efecto que venden, por así decirlo. A ver, si vos los tenés y esos aviones hidrantes más chicos que sirven para la Patagonia, para zonas escarpadas, zonas con alta montaña, y tenés en cantidad y disponibles, y tenés helicópteros con helibalde para el ataque rápido a los focos, son muy útiles. Ahora, cuando ya el incendio está muy desatado, como está este tipo de incendios, sirven para enfriar las zonas, sirven para que los brigadistas trabajen mejor, y obviamente ayudan, pero no es que es una solución, no es que por más que pongamos 5 aviones hidrantes más, vamos a apagar el fuego. Estamos hablando de una magnitud muy grande. Yo creo que se den idea, estamos hablando de un incendio que debe ser más de la mitad de toda la ciudad de Mendoza, ¿no? Digamos, imagínense más de la mitad de la ciudad de Mendoza, cuántos aviones necesitarías para apagarlo, ¿no? Estamos hablando de 12.000 hectáreas, son 12.000 manzanas de cada uno de los barrios de la gente que nos está viendo en este momento. 12.000 manzanas, ¿no? Ese incendio, ¿no? Sumémosle las otras 10.000 que puede llegar a tener los alerces, así que estamos arriba de las 25.000 hectáreas. Y el problema que tenemos cuando tenemos incendios múltiples o mega incendios múltiples es que empezamos a tener un fenómeno de manta corta, o sea, porque en un momento tenés que decidir a qué incendio le vas a dar más recursos. Claro. Si mañana arranca un incendio fuerte en Corrientes, como ha pasado otros veranos, si mañana arranca un fuerte incendio en Córdoba, ¿qué recursos vas a llevar? Si están todos allá ahora. Los limitados que tenemos, por decisión y por omisión, están todos en la zona, y ahí vas a tener un problema. Vas a tener que decidir cuál incendio es más importante atacar y cuál tendrá recursos más limitados aún, ¿no? Hernán, vos recién en tu diálogo también hacías referencia a cómo afecta la biodiversidad. ¿Han podido hacer cálculos de cuántas especies se ven amenazadas por los incendios, no solamente en la Patagonia, sino en todo el territorio de Argentina, desde Greenpeace? Mira, la primera cuestión que tenemos que plantear es que los bosques concentran la mayor cantidad de diversidad biológica. Hablamos de animales, plantas, insectos, reptiles. Los bosques andino-patagónicos tienen un tema que son de lento crecimiento, entonces el paisaje que se está destruyendo, si es que logra recuperarse, porque no necesariamente a veces post-incendio vuelve al mismo tipo de bosque, pongámosle que no hay pino en esa zona y se recupera el bosque sin plantaciones, sin exóticas, estamos hablando de 100 años, o a veces 200 años, ¿no? O sea que no lo va a ver ese paisaje ni los nietos de tus nietos, ¿no? Claro. Entonces, es una situación muy complicada y muy triste, porque estamos perdiendo árboles que son de gran porte, de lento crecimiento, como el ciprés, como el coihue, como el maitén, por nombrar algunas especies. Estamos perdiendo animales que están en peligro de extinción, como el huemul. Tenemos zorros, tenemos pumas, tenemos pudú, tenemos distintos tipos de animales, y obviamente que la destrucción del bosque, en este caso con el incendio, puede generar un desequilibrio en otras zonas de bosques aledaños al tener, por ejemplo, o escasez de especies o sobrepoblación de algunas especies que se corrieron por el fuego y que no fueron alcanzadas por las llamas, pero sobrepoblacionan en otra área, y ahí te genera un desequilibrio, porque hay más especies de las que debería haber en ese bosque lindero de cierta especie, que puede generar un efecto sobre otras, y así un efecto en cadena que es muy difícil de saber cuál es el impacto. Pero en definitiva, los bosques tienen, además de esa función y ese valor en cuanto a diversidad de especies, valores desde el punto de vista climático. La destrucción de bosques nos genera más crisis climática aún de la que ya estamos teniendo y sufriendo.
tienen un control hídrico muy importante, el bosque funciona como una esponja natural, así que las lluvias pueden ser un problema cuando había una zona de bosques y después ya no la tenés, pueden generar movimientos a futuro, y tenés a los bosques como también proveedores de valores, bienes y servicios como alimentos, madera, medicina, que lo hemos perdido, las plantas medicinales salen muchas de los bosques, y sumale el valor espiritual y el valor turístico que tienen estos bosques, de que son también el sustento económico de un montón de familias, esos bosques nativos que ahora no van a estar por muchas generaciones, ¿no? Hernán, te agradecemos por esta comunicación. Muchas gracias. No, por favor, un gusto. Hablábamos con Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace, ¿no? El drama que se está viviendo allí en Chubut, ya son varios días con focos de incendios que, bueno, era lo que marcaba, es prácticamente un control, tratar de evitar que llegue a las zonas más pobladas, ¿no? A las viviendas, una treintena de viviendas que están incendiadas, pero no se puede hacer tanto más, ¿no? En lo que es el ataque o la contención por parte de los brigadistas. Afortunadamente, al menos hoy podría acompañar un poco el tiempo, el pronóstico, porque nos comentaba Hernán que se esperan lluvias. Así es. Como fue también el domingo, pero bueno, el tema también son los vientos y la situación que en muchas oportunidades no estaba ayudando, ¿no?